Estamos hablando sobre la transversalidad en el bachillerato tecnológico y vamos a abordar ahora los elementos de los programas que promueven la transversalidad y después las tareas que podemos realizar como profesores para promover la transversalidad. Bien, los elementos son de tres tipos, pueden ser más, pero estamos enfocándonos a tres: los contenidos, las prácticas para el aprendizaje y elementos de o para la vida. Cuando hablamos de los contenidos, nos referimos a los contenidos que hay en los aprendizajes esperados. En los aprendizajes esperados podemos encontrar habilidades, conceptos o conocimientos y actitudes. En las prácticas para el aprendizaje, por ejemplo, el aprender mediante la investigación. Aquí quisiera subrayar que esta es una característica de los programas del modelo, en donde investigar no es una actividad paralela al aprender, sino que es una vía para aprender. Otra, la lectura, y no estamos hablando solamente de leer por leer, sino como una práctica, como algo que tiene que ser diseñado. La escritura de la misma manera como una práctica, y el diálogo y la argumentación también como prácticas que le permiten a los estudiantes aprender. Y el otro elemento, el otro grupo o conjunto de elementos transversales serían los elementos de o para la vida. El primero de ellos es el aprender a pensar, del cual hicimos mención en una cápsula anterior, pero también el proyecto de vida, la comunicación oral, las habilidades socioemocionales y las competencias genéricas. La pregunta es, ¿qué podemos hacer como profesores para promover la transversalidad? Bien, la primera, tenemos que conocer los programas propios, pero también de los otros. Entonces se trata de explorar, con esta idea, explorar, meterse a un terreno que es desconocido, ver qué encontramos de nuevo, de asombroso, de familiar. Se trata de explorar programas de otras asignaturas para identificar qué habilidades, qué conceptos o actitudes nos permiten hacer nudo con nuestras redes de aprendizaje. Se trata de explorar los aprendizajes esperados para identificar habilidades, conceptos y actitudes que a veces están ocultos, que están implícitos, pero que a veces son explícitos. Y esto nos hace pensar en que los programas son redes de conceptos. Por ejemplo, lectura expresional y escrita 1, hay varios conceptos, habilidades y actitudes que forman nudos en él mismo, y esto pasa también con las otras asignaturas, pero ocurre que este conjunto de asignaturas forman parte de un campo disciplinar que es comunicación. Y comunicación en general, independiente de que tenga asignaturas, comunicación por sí mismo tiene ciertos conceptos que son nudos de una red. Y esto se piensa también de humanidades, de matemáticas, de las otras dos, ciencias experimentales y sociales. Lo cual significa que nosotros nos enfrentamos a una red de redes, y que humanidades se relaciona o puede también tener nudos con matemáticas, con comunicación, y quizá haya nudos que atraviesan todas, o puede ser que haya nudos que solamente se quedan en 2 o 3 de estos campos disciplinares. Tenemos la segunda parte, que son tareas para promover la transversalidad mediante situaciones para aprender. Uno de ellos está en identificar las didácticas específicas. Una de las grandes bondades de este modelo es que cada uno de los campos propone una didáctica particular. Por ejemplo, hablo de mi campo, del de humanidades, proponemos la comunidad de investigación como una didáctica específica. Pero si leemos los demás programas, también lo tienen. Entonces, algo que tenemos que hacer como profesores es identificar cuál es la didáctica específica que se está proponiendo. Además de identificar las didácticas específicas,
Tenemos, por ejemplo, proponer actividades y productos integradores relacionados con el desarrollo de la lectura o la escritura. Lo que decíamos antes, las prácticas, no un leer como algo paralelo o como algo auxiliar, sino pensado como práctica en cada una de las asignaturas y en cada uno de los semestres. Pero lo mismo ocurre con la argumentación, pensada como una práctica. Y otra actividad, otra tarea que podemos hacer para promover la transversalidad es realizar actividades interdisciplinarias. Hay otras tareas para promover la transversalidad que son elementos de los programas que son de o para la vida. Por ejemplo, discutir qué significa aprender a pensar en cada asignatura. Lo habíamos planteado anteriormente, pero ¿qué significa aprender a pensar, por ejemplo, desde la filosofía? ¿Qué significa aprender a pensar desde las matemáticas, desde la química, de la biología? Porque si bien es cierto que hay elementos compartidos por el aprender a pensar, como el cuestionar causas, identificar causas y consecuencias, controlar los procesos personales de aprendizaje, también es cierto que hay características específicas de cada campo disciplinar, que no es lo mismo pensar matemáticamente que pensar filosóficamente. Las tareas para promover la transversalidad mediante estos elementos de o para la vida son entonces el describir qué significa aprender a pensar, pero también identificar de qué manera la asignatura puede aportar al proyecto de vida. También identificar qué criterios pueden promover y evaluar el desarrollo de la comunicación oral o escrita. Identificar qué habilidades socioemocionales se pueden desarrollar implícitamente en la asignatura, es decir, de qué manera mi asignatura puede favorecer que el estudiante aprenda a vivir y a convivir, a vivir con los demás, a vivir consigo mismo. Y otro puede ser el proponer actividades en cada asignatura que se enfoquen al desarrollo de competencias poco atendidas. Si nosotros hacemos un análisis de nuestras planeaciones, nos daremos cuenta que hay competencias que son poco o nada atendidas como escuela. Y aquí pongo algunas de ellas, o más bien pongo las que considero, después de haber revisado en algunos planteles. Estas generalmente no aparecen en nuestras planeaciones. Voltear como profesores a ellas y plantear actividades de manera interdisciplinaria, por ejemplo, sobre estas competencias podrían ser una manera de promover la transversalidad. Y tenemos finalmente el realizar actividades interdisciplinarias. Entraríamos a la última parte, pero esto será en la siguiente cápsula. ¿Cuál es el origen de los criterios que habíamos planteado al principio de este grupo de presentaciones?